Muy buenas tardes, qué emoción que estén acá con nosotras. Hoy día vamos a tocar un tema sumamente interesante, pero antes de que se presente y presente el tema, me gustaría contarles de Marisol. Marisol es psicóloga con formación complementaria en comunicación y actuación, más de 10 años desempeñándose en áreas de gestión de personas. En la actualidad se desarrolla como profesional independiente, apoyando empresas con distintas temáticas en torno a la gestión de personas y bienestar, como también en apoyo y asesorías personalizadas en desarrollo de habilidades. Encantada, querida Marisol, de que hoy día estés aquí con nosotros. La verdad, muy contentas, muy agradecidas también. Quiero que sepan todas que Marisol Solar va a estar hoy y el próximo lunes con el taller Ruta Interior, un viaje del 2025 al 2026. Bienvenida, querida Marisol. El micrófono, todo tuyo. Buenísimo, Ana, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, vamos a estar aquí acompañándolas dos lunes con este viaje de la ruta interior para prepararnos del 2025 al 2026, donde el día de hoy vamos a ver principalmente el perdón y vamos a ver también el agradecimiento, la gratitud que implica el perdonar y agradecer distintos aspectos de la vida. Y el próximo lunes, adelantándome, vamos a ver la temática de los límites, cómo también poner límites por la salud mental y el bienestar de nosotros para prepararnos a recibir un 2026 eh, renovado. Siempre es importante los ciclos empezarlos de esa manera. Así que voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles ahí un poquitito qué es lo que tengo para ustedes. Así que ahí les voy a pedir que me confirmen que todo se vea ok, ok, ok. Ahí voy a poner modo presentación. Estoy agrandándolo. Ya, ahí se debería ver ok. Entonces, partimos. La ruta interior, un viaje del 2025 al 2026. ¿Por qué en noviembre quizás y no en diciembre? Porque es importante ir preparándose de antes. Siempre los cierres de ciclo en general son bien ajetreados. Diciembre es un mes que uno anda mucho a las corridas por la Navidad, cierre de año a nivel laboral, personal, etcétera. Fechas críticas en todo sentido, los que tienen hijos, también cierre ahí de año estudiantil, ¿no es cierto? Mucho tema administrativo, así que es importante de repente hacer una pausa y es importante quizás hacerla antes, cosa de que cuando ya lleguemos y que sea 1 y 2 de enero, no lleguemos con esta sensación quizás de agotamiento, sino que ya por lo menos hicimos reflexiones previas, hicimos cierres previos y desde ahí empezar un nuevo año con una nueva visión, con un quizás cambio o ajustes que eventualmente vayamos requiriendo, ¿ya? Y desde ahí, chiquillos, ¿por qué ruta interior? Bueno, porque como les adelantaba recientemente, el paso de un año a otro es un tránsito. Y no es solo un tránsito a nivel cronológico, calendario, sino que también tenemos que considerarlo como un tránsito emocional. Aquí es lo mismo un poquito que pasa también con los cumpleaños. En general, cuando uno tiene cambio de ciclo a nivel de año calendario, año de uno, ¿no es cierto? Siempre en general es bueno hacer estos como diagnósticos, análisis para efectivamente estar en un constante desarrollo personal y en una constante mejora de lo que nosotros vamos queriendo y vamos buscando en nuestra vida, ¿no es cierto? Y desde ahí todo viaje tiene obstáculos y aprendizajes y momentos luminosos. Entonces desde ahí efectivamente es importante, tanto desde el perdón como desde la gratitud que vamos a ver el día de hoy, es ir viendo qué fui aprendiendo durante este año, qué de esto quiero que eventualmente se repita el próximo, qué no quiero que se repita. Y desde ahí efectivamente ir rescatando estos momentos luminosos para, obviamente, como sale ahí también el punto 3, cerrar un año. Y esto requiere
integrarlo a lo vivido y no solamente huir de ello. Es importante hacer estos cierres a nivel de análisis que si efectivamente quizás no fue un año muy bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pudo haber tenido distintos aspectos, puede haber sido fluctuante, momentos muy buenos, momentos quizás un poquito más bajos, ¿no es cierto? Y desde ahí mm, pensemos en aquello, pensemos en quizás qué pude haber hecho mejor para efectivamente que quizás eso malo, ¿no es cierto? O eso no tan bueno no se produjese. Desde ahí, no huir de eso y pensarlo, reconsiderarlo, repensarlo, para ver cómo podemos abordar un próximo año de una manera más elaborada, ¿no es cierto? Y de mejor manera. Y desde ahí, ¿qué es lo que queremos tomar el día de hoy? Es el perdón y la gratitud nos permiten llegar, entre comillas, de manera más livianos al 2026, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Obviamente uno lo puede hacer todos los años, en este caso estamos en la ruta del 2025 al 2026, pero efectivamente si ustedes aquí toman apuntes y conservan esta información para el próximo año, obviamente les va a servir porque esta sensación de livianos, ¿no es cierto? Es en esto de decir, ok, lo que no estuvo tan bien, ¿cómo lo puedo mejorar? Lo que estuvo bien, ¿cómo lo recuerdo y lo traigo a mi mente de manera que efectivamente sea un impulsar de energía, un impulsar de alegría? Y desde ahí estamos partiendo con energías desde no el que estamos continuando como un día más, como un mes más, sino que hay un cambio de ciclo y desde ahí hacer caso a eso y nosotros internamente también removernos con ese de manera positiva. Y desde aquí ya vamos a adentrarnos primero al perdón y después vamos a ir a la gratitud, ¿no es cierto? Aquí que es importante siempre irnos un poquitito desde lo más como teórico se podría mencionar y desde las definiciones, ¿no es cierto? Para partir desde lo más sólido a lo más un poquito abstracto. Y desde ahí, el perdón, ¿cómo lo define la RAE, la Academia Española? Es que es la acción directamente de perdonar. Eso es el perdón. ¿Y qué es perdonar? Remitir la deuda, ofensa, falta o delito u otra cosa por parte de quien ha sido perjudicado. O sea, alguien me perjudicó, alguien me dañó, alguien me falló, alguien me ofendió y yo estoy haciendo la acción de remitir esa deuda, ya que es perdonar, ¿no es cierto? El perdón tenemos que contemplarlo no como un acto moral, ¿ya? Sino que directamente desde esta vereda de una ruta interior tenemos que contemplarlo como un movimiento interno hacia la paz, ¿ya? Y aquí, adelantándome un poquitito, pero para que les quede súper en el corazón y súper en la cabeza que va a ir saliendo, ¿no es cierto?, a lo largo de esta jornada, eh, todo lo que nosotros hagamos a nivel de perdón y a nivel de gratitud, es pensando en el fondo en un movimiento y en una paz interior de nosotros, ¿ya? Aquí tenemos que pensar que nosotros no estamos perdonando a un otro propiamente tal. Puede que casos sí lo sean, ¿no es cierto? Pero también tenemos que pensar que aquí lo que nos importa es nosotros mismos perdonarnos y desde ahí toda esta sensación que puede generar de malestar, de culpa, de irritabilidad, nos sana a nosotros mismos por nuestro bienestar directamente. Y ahí se relaciona con el punto que viene. Perdonar implica recuperar el poder interior que cedemos a la rabia, culpa o resentimiento. El perdón nos brinda esta paz y esta liviandad que hablábamos anteriormente de efectivamente no tener este resentimiento a flor de piel contra algún hecho, contra alguna persona, sino que es directamente tener esta sensación de liviandad y que efectivamente estamos quizás dejando ir algo o alguien que en este momento no nos nutre ni en nuestro pensamiento ni en nuestra vida. Y desde ahí, este hecho también es reconocer directamente la humanidad y qué hay en el otro y qué hay en mí. Yo puedo permitir, y que lo vamos a ver en unos minutitos más adelante, que hay ciclos en torno al perdón, ¿ya? Y desde esta vereda de que hay ciclos, ¿no es cierto? Yo puedo efectivamente permitir
perdonar y que la persona siga en mi vida, pero desde el perdón honesto, ¿no es cierto? No que si la persona sigue en mi vida, efectivamente va a seguir siendo quizás un momento de no calma para mí, versus que efectivamente quizás el perdonar significa quizás romper algún lazo. Y desde esa vereda del bienestar personal tenemos que evaluarlo, ¿no es cierto? Que ahí en unos minutitos más vamos a ver cómo funcionan estos ciclos del perdón. Y también desde esta vereda el perdón como una puerta hacia la calma mental y hacia la posibilidad de mirar la vida sin las distorsiones del dolor. ¿Ya? Y aquí también este punto es súper importante porque el hecho de no perdonar siempre nos deja en una como nebulosa de intranquilidad mental. Y desde ahí es que nos lleva el perdón a la paz y efectivamente a eliminar esta presión o este dolor de tener latente este recuerdo a flor de piel de lo que ocurrió, de lo que no eventualmente debió ocurrir, y desde ahí la calma mental es efectivamente lo que mueve directamente a que nosotros perdonemos o nos perdonemos a nosotros mismos, que es lo principal. Y también que es importante desde aquí que conversemos y que hablemos qué no es el perdón, ¿ya? Porque muchas veces efectivamente se genera una instancia de como obligarnos a perdonar a una persona, ¿ya? A justificar a otra persona y desde ahí tenemos que también tener claro qué no es perdonar, ¿ya? Y desde ahí el perdón no es justificar lo ocurrido, ¿ya? O sea, no es eventualmente generar que la persona la estemos justificando, ¿no es cierto? Y también, como hablábamos anteriormente, no requiere directamente una reconciliación con la persona que nos hizo este comportamiento dañino, ¿ya? Si efectivamente para nuestra tranquilidad mental y para nuestra sanidad mental y paz interior implica que se generen quizás no reconciliaciones, ¿no es cierto? Ahí tenemos que nosotros evaluar efectivamente qué es lo que a nosotros como persona tras un daño recibido, qué es lo que nos conviene. Aquí es un momento donde tenemos que también pensar en nosotros. Quizás otra persona me dañó, quizás otra persona me perjudicó y esa otra persona quizás no pensó en cómo me iba a sentir yo, qué iba a pasar conmigo, ¿no es cierto? Entonces, desde el perdón es un momento también para que nosotros pensemos en nosotros como ninguna otra persona lo haría. El perdón no significa minimizar el daño, ¿ya? Aquí tenemos que pensar que si nosotros queremos perdonar honestamente a otra persona o perdonarnos a nosotros mismos, no es decir directamente, ah, no, es que en realidad el daño no fue tanto, sino que es ese daño resignificarlo desde la vereda de, ok, este daño sí fue importante, sí lo consideré fuerte para mí, pero yo estoy decidiendo de aquí al futuro mirar hacia adelante, seguir quizás con esta persona a nivel que puede ser pareja, amistad, puede ser hermano, ¿no es cierto? Puede ser cualquier tipo de relación. Y desde ahí no es decir, ok, estoy minimizando el daño, sino que lo que estoy haciendo directamente es generar un, una liviandad energética y emocional, teniendo esto aquí desde el perdón, pero no como muchas veces se dice también desde el olvido, ¿ya? Y también desde que no es el perdón, no es permitir que otros sigan cruzando límites, ¿ya? Y por eso también la temática del próximo lunes está orientada a los límites, porque muchas veces pasa que cuando es un perdón hacia un otro, muchas veces existen patrones repetitivos que genera que si me perdonó una vez, me va a perdonar de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, desde esa vereda, tenemos que pensar que la otra persona, si efectivamente tiene un patrón de quizás no tener empatía con el resto, que muchas veces no es algo personal con nosotros, ¿no es cierto? Sino que es como la persona se configura con sus relaciones interpersonales y desde ahí cruza límites de la gente que lo rodea en general, tenemos que pensar que efectivamente no es eso.
¿ya? No tenemos que dejar que nuestros límites se sobrepasen y desde ahí por eso tenemos que reflexionar y decir, ok, ¿en qué ciclo del perdón voy a estar? Que es uno que lo vamos a ver en unos minutitos más, ¿no es cierto? Y también no es invalidar la experiencia del dolor. Aquí también está muy relacionado con no minimizar el daño, ¿ya? Desde la vereda que tenemos que pensar que no es decir, no, es que en realidad voy a perdonar a esta persona porque en realidad lo que yo sentía no era dolor, sino que me confundí, nos confundimos y ya está, pasó, ¿ya? No es bueno invalidar esta experiencia del dolor porque lo que nosotros no expresamos en el relato, lo que nosotros efectivamente a nivel consciente lo estamos tratando de oprimir, siempre sale por alguna parte, desde la vereda incluso corporal, ¿no es cierto? Cuando las personas están con dolores físicos, cuando las personas tienen eventualmente psicosomatizan, que se llama, ¿ya? ¿No es cierto? En el fondo cuando puede ser desde dolores de cabeza hasta patologías de índole típico colon, cosas de esa línea, como ya quizás patologías más graves como es fibromialgia, etcétera, ¿ya? Y desde ahí, y como ya hemos ido tocando, ¿no es cierto? ¿Para qué perdonamos, ¿no es cierto? Y desde aquí el perdón lo vemos como una decisión valiente que libera el corazón, ya lo que nos afecta en el fondo y lo que más nos enferma es la emoción. El hecho de tener ahí presente y latente a flor de piel esta ira que hablamos, este odio, este resentimiento, más nos hace daño a nosotros que está conviviendo con nosotros en nuestro día a día que eventualmente a un posible otro, porque nosotros podemos tener mucha rabia con un otro, podemos tener mucha rabia con una situación, ¿no es cierto? Pero al final a ese otro o a esa situación no le va a afectar lo que sí nos está afectando a nosotros a nivel de salud y de bienestar, ¿no es cierto? Y desde ahí, como dice el segundo punto, el perdón es bueno para la salud. Lo que no se expresa se somatiza, como hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? Y las emociones guardadas se convierten en pesos energéticos. Yo me imagino que todos han pasado, todos, por momentos quizás que uno incluso siente el cuerpo más pesado, más cansado, y esas sensaciones muchas veces están ancladas a estos pesos energéticos que pueden ser de distinta índole. Puede ser el perdón, como lo estamos hablando en esta jornada, pero muchas veces también algo que aparece recurrentemente por a veces motivo es la culpa, por ejemplo, o eventualmente el hecho de no hice esto, pudiese haber hecho lo otro, y todo ese peso va siendo una mochila que nosotros vamos teniendo en nuestra espalda, que siendo que no se ve, efectivamente se siente a nivel corporal y efectivamente nos va haciendo daño. Y desde ahí sacarnos esta mochila al perdonarnos, nos brindamos, como dice el siguiente punto, la libertad del pasado y de un daño a futuro. Estamos diciendo que esto ya pasó, me dolió, sí, efectivamente me dolió, pero me perdono por mi bienestar. Perdono a la otra persona para yo liberar mi sensación de pesadez energética por mi bienestar personal y desde ahí también, desde esta reflexión en torno a los límites que hablábamos anteriormente y vamos a hablar el próximo lunes, generamos también que evitemos un posible daño a futuro porque ya estuvimos en este escenario de daño y no queremos volver a estarlo. Entonces, es un aprendizaje para nosotros a futuro, ¿no es cierto? Y desde ahí perdonamos para no sufrir física o mentalmente los corrosivos efectos de aferrarnos a la ira y el rencor, ¿ya? Desde ahí, como hablábamos anteriormente, esta sensación de tener la ira, ¿no es cierto?, a flor de piel, también está la sensación del rencor, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que esta sensación, si nosotros no nos despojamos de ella, es una sensación que efectivamente la vamos a tener muy latente y va a estar como una de nuestras emociones que vamos a tener más a la mano en nuestro día a día, incluso en otros contextos, ¿ya? Cuando nosotros estamos quizás con esta como de
tocar la misma tecla del rencor, tocar la misma tecla de la ira, y al estar en este sentido como a flor de piel, como les decía antes, muchas veces podemos opacar otros momentos que efectivamente quizás no tienen relación con el hecho en cuestión, pero al nosotros estar inmersos en la ira, se genera esta sensación de que todo está teñido por esta emoción. Entonces, muchas veces si, por ejemplo, nuestro problema puede ser quizás con, por ejemplo, mi mamá. Pero ¿qué pasa? Voy con mi pareja y algo pasó menor, pero al yo estar con esa ira a flor de piel, efectivamente me genera mucho más malestar emocional y, y a mí y a mi relación de pareja, siendo que mi problema quizás es con mi mamá, pero a mi relación de pareja le afecta, ¿no es cierto? Y estamos en este círculo de tener esta emoción como tocando esta misma tecla constantemente en nuestro día a día, ¿no es cierto? Y desde aquí tenemos que hacer mención a que el perdón actúa como un proceso directamente de liberación interna, más que como un acto hacia un otro, ¿ya? Yo en el fondo desde aquí yo digo, yo voy a perdonar a Juanito, pero no es porque eventualmente ese otro quizás necesite mi perdón, porque quizás yo no se lo estoy diciendo, sino que es desde la vereda de soltar ese hecho que nos generó daño. Y desde ahí el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, porque el perdón restituye la inocencia del corazón. Ya nosotros cuando somos en el fondo niños, eh, muchos no tenemos la noción quizás tanto de la ira, ¿no es cierto? No tenemos la noción del rencor y tampoco quizás tenemos la noción directamente de el engaño o del perdón. Y desde ahí efectivamente es por una inocencia que tiene nuestro corazón. Nosotros cuando somos niños, en general los momentos de llanto, los momentos de pena son por circunstancias mucho más como de necesidades básicas, ¿no es cierto? De que un niño que no sabe hablar todavía y quiere ir a, entre comillas, al baño o hacer sus necesidades, llora, ¿no es cierto? Pero es desde lo básico de la inocencia del corazón. Entonces el perdonar es un poquito volver y hacerle un cariñito a nuestro corazón de la infancia, ¿no es cierto? Es volver un poquito a eso y a limpiar desde esa vereda esas cargas energéticas que en la niñez no la teníamos, se han ido acumulando quizás en la adultez y volver un poquito a esos inicios, ¿no es cierto? Pero que es importante contemplar y considerar que perdonar no es rápido, ya no es llegar y decir, oye, sí, mira, perdona a esta persona y ya está. Ya aquí en el fondo la frase como el tiempo al tiempo, ¿no es cierto? Y que también el tiempo es un gran curador, efectivamente es así, porque el perdón puede implicar varios ciclos, ya desde la vereda de que quizás en algunos momentos yo puedo tener esta noción de que tengo la intención de perdonar a un otro ya sea por mí o ya sea eventualmente también por la relación quizás que tengo con el otro, pero también si yo sigo en esta relación con esta persona, se pueden generar nuevos ciclos donde quizás me voy a acordar o va a surgir una situación similar y va a volverla a ir a mí. Entonces, desde ahí, efectivamente, no podemos pensar que es algo ni rápido ni sencillo de hacer, sino que puede implicar estos ciclos, que de hecho lo vamos a ver ahora, y generar recuerdos antes de un perdón efectivo y liberador, ¿ya? En general, parte de las etapas previas al perdón y cuando no estamos logrando llegar a ese perdón es porque tenemos este recuerdo muy latente, que puede ser recuerdo a nivel de directamente imágenes de la circunstancia o hecho o persona, como también a nivel emocional. ¿No es cierto? O sea, los recuerdos muchas veces son netamente emocionales. El dolor que me generó X cosa, ¿no es cierto? Y desde ahí sacar eso, efectivamente, y tener la certeza de que lo estoy sacando de mi ser, de mi energía y de mi mente, no es rápido, no es fácil. Es un trabajo que efectivamente requiere una gran labor y desde ahí vamos a ver los ciclos, ¿no es cierto? Y también más adelante vamos a ver
cómo podemos accionar para ir en un camino hacia el perdón y desde ahí, desde este cierre de año, ¿no es cierto?, que es el foco de esta instancia, cómo podemos de repente ciertas pequeñas tareas que podemos ir haciendo para llevar directamente o llevarnos directamente al perdón, ¿ya? Y desde aquí, como les venía yo comentando anteriormente, siempre hablamos de ciclos, ¿no es cierto? Y desde ahí podemos hablar de como dos procesos donde uno se llama el ciclo de la venganza, propiamente tal, y el otro es comprender el camino cuádruple, que es el ciclo directamente del perdón, ¿ya? Desde aquí tenemos que pensar que esto es el camino cuádruple desde la vereda de que ambos procesos, tanto el ciclo de la venganza como el ciclo del perdón, tiene 4 pasos, ¿ya? Entonces tenemos que encontrarnos que al centro, si pueden ver, está en un cuadrado la herida del daño, ¿ya? O una pérdida también puede ser. Y desde ahí, ¿no es cierto? Desde esta herida, desde este daño, desde esta pérdida, surge el dolor, ¿no es cierto? Y desde este dolor, nosotros ahí podemos empezar a tomar dos caminos. Uno, efectivamente, la decisión de sanar, pensando en ir en un camino hacia el perdón y pensar en nuestro bienestar, como también tenemos la otra decisión, que es la decisión eventualmente de dañar, ya que vendría a ser el ciclo de la venganza y de buscar como una represalia, ¿no es cierto? Desde aquí si nos ponemos y nos posicionamos en el ciclo de la venganza, que es un ciclo que efectivamente no nos ayuda a nivel de bienestar, que no nos ayuda a nivel de nuestra liberación energética, aquí se genera que nosotros estamos rechazando a la humanidad compartida que hablábamos en un comienzo. Aquí, al reconocer esta o querer irnos por el camino de la venganza, estamos pensando en que eventualmente el otro comete errores y nosotros no. El otro efectivamente me quiso hacer daño intencional o fue negligente y por ende me hizo daño y yo eso no lo voy a tolerar y yo también le voy a hacer daño de vuelta. Y desde ahí se genera este ciclo donde viene la venganza, la represalia, la revancha y efectivamente se genera esta violencia o crueldad que genera esta nueva herida, daño o pérdida que puede ser hacia el otro como en paralelo a nosotros. Si nosotros efectivamente dañamos a un otro, también estamos perdiendo parte de nuestra tranquilidad mental porque nadie quiere llegar en su sano juicio, ¿no es cierto? Y decir, yo voy a dañar a un otro y eso me va a hacer extremadamente feliz. Quizás, efectivamente, nosotros al estar dañados, al estar dolidos, nosotros en nuestra mente decimos, pucha, me encantaría quizás que le pasara algo malo a esta persona, me encantaría que X cosa que yo sé que le hace feliz o le hace bien, ojalá que no le resulte. Pero de ahí a efectivamente generar un camino de hacerle un daño al otro de vuelta, efectivamente generar este círculo como vicioso, ¿no es cierto? Estamos dañando a un otro, pero también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos a nivel energético, ¿no es cierto? Entonces, por eso la división del dolor está en la decisión del dañar, que puede ser dañar a un otro o dañarnos de manera colateral a nosotros mismos, como también la decisión de sanar, ya que esta es la decisión y el ciclo directamente del perdón, donde contamos la historia, que puede ser contar un otro, o nos contamos a nosotros mismos desde la vereda de qué fue todo lo que pasó, cuáles fueron los hechos, cuáles fueron mis pensamientos en torno a esos hechos, cuáles fueron mis emociones, y desde ahí nombramos esa pena, ¿no es cierto? Y teniendo esto claro de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentí, qué fue lo que pensé, reconocemos la humanidad compartida desde la vereda de que él es humano y yo también. Él lo más probable que no me haya querido hacer daño, por lo cual efectivamente fue parte de su humanidad, como también yo desde mi humanidad quiero buscar mi bienestar y concedo ese perdón. Y al conceder este perdón,
tenemos, entre comillas, también este como cuarto paso, que vendría a ser como un paso final de este camino real del perdón, donde podemos renovar o terminar la relación, ¿ya? Siempre pensando en un perdón a nosotros mismos, deberíamos apuntar obviamente a renovar la relación desde la vereda, ok, resignifiqué este hecho, no lo minimicé, no llegué y me olvidé, sino que lo resignifiqué, vi que aprendí, vi que sentí, lo reelaboré y renové la relación conmigo mismo. O efectivamente si estamos apuntando a otra persona y renovamos esta relación, es desde la vereda de no que se genere un nuevo ciclo que ante cualquier problemática sacar este hecho a la luz, que esté latente este hecho de traición, este hecho de pena, sino que efectivamente sea algo que quede, que se libere de nuestra mente y de nuestro corazón. Y ahí efectivamente estamos generando una renovación de una relación con un otro, o efectivamente el otro camino es terminar esa relación, ¿ya? Desde la vereda de que decidimos, ok, quizás efectivamente la única manera que yo me pueda permitir a mí misma este camino del perdón es quizás no viendo más a esta persona. El daño que me hizo es eventualmente irreparable, o tengo la convicción de que si este daño que me hizo esta persona fue intencional, o quizás más allá de que la otra persona esté interesada en pedirme perdón y me lo pida, capaz que efectivamente yo lo siento como un perdón no sincero y prefiero terminar esa relación, que, insisto, no solo relación de pareja, sino que puede ser relación con algún amigo, algún familiar. Desde ahí es mejor efectivamente tomar distancia y generar un término de la relación, que puede ser un término también desde la resignificación. ¿En qué sentido? Quizás si es un amigo que es muy, muy, muy cercano y es una persona que le contaba todos mis secretos, y a razón de yo contarle todos mis secretos, eventualmente en algún minuto algo lo llegó a decir y eso que dijo me perjudicó, me dio vergüenza o algo pasa con aquello, quizás no es necesario terminar la relación directamente con ese amigo, pero sí, desde mi vereda de la liberación y la tranquilidad mental, el término de la relación apunta a que efectivamente quizás yo no le voy a contar más secretos a esa persona. Puede seguir siendo mi amigo, podemos seguir en contacto, pero efectivamente esa relación de que yo le decía todos mis secretos no se va a volver a repetir. Y eso es porque yo tomé la decisión y eso es lo que más me libera a mí, a mi, a mi mente, y es lo que más me genera bienestar en el escenario en el que me encuentro en este momento. ¿Ya? Y desde ahí vamos a pasar a la gratitud, ¿ya? Porque tenemos que pensar que más allá de que quizás tengamos hechos o no que perdonar, muchas veces nosotros tenemos que agradecer. Desde la línea del perdón, ¿no es cierto? Podemos quizás, para perdonarnos, también quizás agradecer lo aprendido con alguna persona, con algún hecho. Y si no es relacionado al perdón, siempre hay cosas que agradecer en nuestro día a día y muchas veces son cosas que no nos damos cuenta y desde ahí es importante hacer este darse cuenta para efectivamente conectar con nuestra felicidad y nuestro bienestar, porque muchas veces hay cosas pequeñitas que no las valoramos y al generar esa valoración nos genera unos pequeños cambios y efectivamente nos brindan bienestar. Siempre tenemos que apuntar a buscar el bienestar, ¿no es cierto? Y pensando en esta ruta interior del 2025 al 2026, es muchas veces apuntar a que si no hemos quizás hecho un diario de vida en nuestro día a día, quizás si no hemos recordado todo o no recordamos, no tenemos tan fresco en nuestra mente qué es lo que hemos hecho durante el año,
tratemos de tomarnos un ratito para efectivamente hacer ese mapeo mental. Ya desde la vereda de incluso puede ser, oye, con las fotos que saqué, veamos, oye, a qué lugares fuimos, qué actividades tuvimos, hoy no me acordaba que habíamos conocido este año este parque, pensé que había sido hace más tiempo, qué entretenido. Todo eso efectivamente nos conecta con el bienestar, nos conecta con la felicidad, nos conecta con otros también, desde la vereda de que si es una actividad que hice con un otro que es importante para mí, agradecer que tengo ese otro en nuestra vida. Entonces, desde ahí, la gratitud es súper importante y vamos a partir igual que como el perdón, con un aspecto más teórico, ¿no es cierto?, a nivel de definición, ya que la RAE, la Real Academia Española, la define como agradecimiento, reconocimiento y correspondencia, ¿ya? Y desde aquí podemos decir ya más a nivel desde la psicología, desde lo energético, que la gratitud se puede considerar como un estado consciente que reorganiza la experiencia emocional, ya desde esta vereda de generar esta conexión con el bienestar y con lo que hemos vivido y con el agradecer lo que tenemos y agradecer eventualmente también lo que no tenemos desde la vereda de que si eventualmente hay algo que perdí, quizás efectivamente fue un aprendizaje en mi vida. ¿Por qué lo perdí? Ya, ok, esto me va a significar que quizás otra cosa no la vuelva a perder. Entonces, desde ahí, la gratitud tenemos que contemplarla desde esa reorganización de experiencia emocional, ¿no es cierto? La gratitud aquí también es importante considerarla no como una minimización del dolor, sino que como un reconocimiento de la fuerza adquirida, ¿ya? Desde la vereda de que si hay algo que me dolió, por ejemplo, algo relacionado incluso con la temática del perdón, alguien que me dañó, algo que a mí me generó daño, directamente no es llegar y decir, me voy a olvidar de este dolor, lo voy a minimizar, sino que directamente es reconocer quizás cómo ese dolor o ese mal momento me generó algún tipo de aprendizaje. Aprendizaje desde la línea de nunca me imaginé que yo podía quizás llegar y sortear un problema como este. Nunca me imaginé que quizás pudiese, si de repente en ciertas problemáticas aparecen amigos que te vienen a ayudar, hoy nunca me imaginé que estos amigos eran tan amigos en realidad. Desde ahí, considerar efectivamente y agradecer la fuerza adquirida que quizás generó algún hecho no tan positivo, ¿no es cierto? Y desde ahí la gratitud también la tenemos que contemplar como una práctica del reconocimiento del aprendizaje, como habíamos visto antes, y directamente no es dar gracias por lo doloroso, sino que dar gracias por la fortaleza que emergió y de lo aprendido, ¿ya? Porque efectivamente la gratitud lo que busca es amplificar este bienestar, porque nos centra en lo que sí tenemos, en lo que sí somos y lo que sí hemos logrado, ¿ya? Desde la vereda de generar este enlace con el yo puedo, ¿no es cierto? El yo puedo, el yo estoy, el yo soy capaz, y desde ahí generar este agradecimiento que es a uno mismo, es un agradecimiento como a la vida, ¿no es cierto? Ahí ir viendo también en base a las creencias de uno a qué agradecemos, ¿no es cierto? Y desde aquí, pensando tanto en el perdón, como en la instancia de la gratitud, les voy a dejar invitaciones a la acción, ¿no es cierto? Y desde ahí, por mi parte, tras estas invitaciones, me gustaría que también ustedes me comentaran qué les parecen estas invitaciones a la acción, a ver si hay alguna que les hace sentido, si quizás alguna ya la han hecho en algún minuto de la vida, entonces ahí también compartir quizás con alguien que no la haya hecho y desde ahí tomar conciencia de lo positivo que quizás ha sido. Entonces me gustaría que ahí después de compartir estas invitaciones lográramos generar un pequeño diálogo de cierre, donde la primera invitación a la acción que les quiero hacer es que no he perdonado o no me he perdonado y me liberaría para partir más liviana el 2026, ¿ya? Desde aquí, con esta consigna en sus mentes y en su corazón, hacer una carta, ¿no es cierto?
que sepas que nadie la va a leer. Eso es lo principal en nuestra mente, porque muchas veces en general la escritura nuestra nos genera mucho freno y mucho tope desde la vereda de, ay, qué vergüenza que alguien la vaya a leer. Ya aquí tenemos que pensar que esto es un florecimiento y una liberación interior que nadie va a ver, no es para un otro. Aquí, en la carta del perdón, a menos que queramos directamente entregarle una carta a una persona, pero desde esta vereda de perdonarnos a nosotros mismos, o que el perdón quizás sea un otro, pero por nosotros, efectivamente tiene que ser una carta que nadie va a leer, y así nos expresamos libremente con todo lo que queramos perdonar o perdonarte, perdonarme a mí misma, ¿no es cierto? Y desde ahí las invito a usar las palabras me perdono y te perdono para perdonarme. Ya aquí tenemos que entender que el perdón al otro no necesariamente es por un tema de llegar y decir, ah, me dio lo mismo lo que me hiciste no me hizo daño, lo que me hiciste ya pasó, sino que es generar una liviandad mental y un sacar de nuestras vidas y de nuestra tecla diaria la ira y el rencor, y desde ahí yo te perdono para perdonarme, ¿no es cierto? La otra invitación a la acción que les quiero hacer em, es que nos evaluemos qué no he agradecido y qué me gustaría agradecer de este 2025. Ya desde esta misma vereda de quizás ir viendo fotos que hemos tenido a lo largo de este año, en momentos que eventualmente si alguien tiene quizás alguna libretita, ¿no es cierto? Y vaya anotando. Pero si no tenemos esa costumbre quizás de ir anotando en el día a día, hacer una carta. Y también lo mismo, que sepas que nadie va a leer para que no me dé vergüenza si quiero poner algo de manera coloquial. También, si eventualmente, yo siempre las invito a que ojalá la hagan a mano escrita, ¿ya? Si alguien dice, ay, pues que yo tengo muy mala ortografía, da lo mismo. Aquí uno es para uno liberarse, ¿no es cierto? Y desde ahí también, igual que el perdón, expresarnos libremente con todo lo que uno quiera y desde ahí está listo para agradecer, ¿no es cierto? Y acá también es importante, en esta eventual carta que ustedes hagan o que yo les invito a hacer, también aprovechen de agradecer por lo que va a ocurrir y en qué quiero convertirme en el 2026. Si nosotros tenemos algún proyecto en mente, y esto está muy relacionado también con el hecho muchas veces de decretar, con el hecho de proyectar algo a nivel como de chuta, quiero que en verdad esto me resulte, también agradezco que tengo las herramientas para que el 2026 me resulte X cosa. Agradezcamos desde esa línea. Nosotros tenemos eventualmente muchas veces, quizás no el proyecto en sí, porque es algo que queremos hacer a futuro, pero tenemos quizás las herramientas, quizás tenemos en el fondo herramientas a nivel, me refiero quizás mental, ¿no es cierto?, emocional, o también agradecer, pucha, tengo el apoyo de las personas que necesito para generar esto. Agradezco eso, ¿ya? Agradezcamos hacia atrás y agradezcamos por lo que viene. Por eso también es importante esta ruta del 2025 al 2026 es hacer esta mirada retrospectiva hacia atrás, hacia lo que ha pasado en el año y también lo que se viene, ¿no es cierto? Y lo que eventualmente se podría venir desde el agradecimiento. Y la última invitación a la acción que les quiero hacer es a que todos los días agradezcamos. Ya busquemos espacios e instancias para agradecer desde el pensar. Muchas veces en la noche, quizás, oye, ¿por qué razón pudiese agradecer algo del día de hoy? Hay gente, y que también se usa muchas veces también en terapia, que tiene un frasquito y que sí o sí la idea es que cada día ponga un papelito con algo que agradece ese día. ¿Y cuál es la gracia de aquello? No solamente pensar y acostarnos quizás con esa sensación de ya, quizás fue un mal día, pero me acordé de algo positivo y me acuerdo con esa sensación, sino que también desde lo bueno de que cuando hay un día que efectivamente lo estamos pasando muy, muy mal, la estamos viendo muy, entre comillas, oscura a nivel de que tenemos todo nublado, muchas veces
sacar un papelito de este tarrito o si lo tenemos a nivel como un poco de diario de vida, ir a una fecha cualquiera y muchas veces lo más probable es que no nos acordemos exactamente de en algún minuto haber escrito eso, nos genera una sensación de, uy, qué bonito, qué lindo lo que escribí en ese momento, nos cambia esa sensación de estar en esta como sensación de oscuridad a esto que rememoramos que en algún minuto agradecimos o vivimos X cosa que, como les digo, si es un momento quizás muy, 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 muy significativo, claramente, igual lo vamos a tener presente, nos va a rememorar igual buenas emociones, pero muchas veces esta dinámica es muy entretenida cuando en realidad no nos acordamos, sacamos el papelito y decimos, ¡ay, verdad, qué loco pasó eso y ni me acordaba! Y nos genera ese cambio de energía, cambio mental, que nos invita a poder cambiar esta sensación quizás de malestar mental y también nos genera quizás esta sensación de acostarnos con una sensación un poquito de mayor liviandad emocional, ¿ya? Y desde ahí, para cerrar, desde mi parte, y como les digo, ojalá me gustaría ahí que si alguien ha hecho alguna de estas dinámicas, poder comentarlas, pero desde mi vereda, bueno, agradecer por haberse conectado a esta instancia y recordar que el perdón limpia el terreno emocional del 2025 y la gratitud fertiliza este terreno para lo que viene en el 2026. Ya, así que desde aquí, aparte de nuevamente agradecerles, quiero dejar de compartir pantalla para poder ahí ver a quienes están con la cámara encendida y me comenten si alguien ha hecho alguna de estas dinámicas, alguna vez alguien ha hecho alguna quizás carta, o también apreciaciones en torno a esto, quizás ya lo habían escuchado, les hace sentido, nunca lo habían escuchado. Ahí veo, levanto la manito, adelante. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Me encantó todo lo que nos dijiste. En Ya, realidad, yo soy eh, eh, practico mucho el tema de la gratitud y el agradecimiento y debo reconocer que el perdón me cuesta más. Entonces, muchas veces, más que perdonar, suelto nomás. ya. Suelto y ya trato de evitar a las personas, cosas así, porque uno dice, ya uno ya está vieja, está cansada, como que ya... Y a veces he pedido perdón y tampoco me perdonan. Entonces yo digo, bueno, ahí hay que soltar nomás, pues ya hiciste la pega y si el otro no quiso, ¿qué vamos a hacer? Claro. Así que, pero bueno, eso. Lo que quería compartirte es que cuando nosotros recién empezamos el programa Grandes Mujeres con la Anita y con la Pía, una de las primeras dinámicas que hicimos fue el Olimpo. El Olimpo lo hago yo todos los años y lo compartí acá. No sé si te acuerdas, Anita. Y el Olimpo yo lo hago normalmente en noviembre y lo que hace el Olimpo es como, yo soy bien cuadrada, soy ingeniera, entonces uno hace una planificación estratégica para las empresas, entonces yo hago una planificación estratégica para mi año personal y lo divido en cosas personales y en cosas profesionales y me pongo metas, ¿ya? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, en lo personal, eh, las metas para el 2026 es leer un libro al mes, eh, tengo que bajar 5 kilos de peso en el año, pero no solamente basta declarar, sino que cómo lo vamos a hacer. Entonces, si quiero bajar 5 kilos, por ejemplo, ya, ¿qué voy a hacer? No, tengo que ir 3 veces a la semana al gimnasio, tengo que hacerme controles médicos una vez cada 6 meses, etcétera. Entonces, en el fondo es hacer una declaración y yo en la medida que lo voy cumpliendo durante el año, lo voy rayando. Y desde que yo hago mi Olimpo, bueno, y en la parte profesional lo mismo. Por Claro. ejemplo, este año para mí era fundamental cambiarme de oficina, ¿ya? Y logramos cambiar la oficina. Entonces, te vas poniendo metas, estudiar algo, por ejemplo, ¿ya? O hacer un viaje importante a ver un proveedor o qué sé yo, o conseguir tantos clientes para tu empresa. Te vas poniendo metas. Y desde hace 5 años que estoy haciendo esto, es muy interesante porque llega a final de año y ver que en los últimos 5 años, porque además este papelito yo lo imprimo y lo tengo en mi escritorio y lo veo todos los días. Estas son mis metas para el 2025.
Y yo ya estoy feliz porque ya he cumplido más del 90% de lo que yo me propuse para este año. Entonces, evidenciar o darse cuenta al leer lo que tú declaraste a principio de año o a fines del año pasado, que ibas a hacer, es una sensación de logro muy importante. Y cuando uno no lo escribe, ni siquiera te acuerdas de lo que te pusiste como meta del año anterior. Claro. ¿Ya? De hecho, hay un estudio que dice que cuando nos damos el abrazo de fin de año, nos deseamos muchas cosas a las personas. Yo deseo que te encuentres trabajo, yo deseo que mejore tu salud, le deseas a las otras personas muchas cosas y la gente te desea cosas a ti. Si tú no escribes esos deseos, el día 19 de enero se olvida todo. Mm, Es una estadística. claro. Entonces, la importancia de escribirlo, de leerlo cada cierto tiempo y de recordarte cuál es tu meta, además te pone foco, porque no te desvía de otras cosas, ¿ya? O sea, esto era lo que yo tenía, para mí perder peso no es un tema estético, es un tema de salud, entonces no me puedo desviar de eso. Así que eso quería compartir yo, esa actividad yo la hago todos los años, tengo mi Olimpo ahora con 3 empresarios el próximo martes y nos vamos todo el día, hacemos un offsite y trabajamos justamente propósito y todo, y trabajamos en el Olimpo para el 2026. Eso, Bueno. solamente. Súper, veo buenísimo, o sea, totalmente de acuerdo contigo también. Bueno, de hecho hay también otras temáticas como el Visual Board, que está súper alineado con eso, así que nada, para agradecerte ahí tu experiencia y totalmente de acuerdo con lo que comentas. Ahí también Paola tiene la manito levantada. ¿Qué tal? Buenas noches con todas, buenas noches Marisol. Aunque Buenas noches. lo cogí avanzado, pero lo que he logrado coger, mira, ha sido de bastante valor. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Y quería compartir, efectivamente, el tema de perdonar y agradecer en la vida es sumamente importante, ¿no? Y no todos lo logran hacer. A veces porque somos muy controladoras, ¿no? Nos es difícil perdonar, ¿no? Pero es un gran paso para poder liberarnos, para poder sanar muchas cosas que tenemos ahí, muchas emociones reprimidas. Yo sí he practicado la parte del frasquito, no sé si se logra ¡Ah, ver por buenísimo! ahí. Entonces yo tengo los papelitos de colores y a mis hijos les digo que escriban, ¿no? Un agradecimiento todos los días y lo vamos guardando ahí. Y claro, después a veces se hace como una rutina que ya no la quieren, porque tú sabes, los chicos adolescentes a veces ya no quieren seguirla, pero lo hacemos el agradecimiento en la oración, ¿no? Oramos constantemente y agradecemos muchísimo, muchísimo. Y eso te llena bastante, ¿no? El enseñar también a los hijos que no es solo pedir a Dios cosas, sino sobre todo agradecer y principalmente por la vida, ¿no? Yo te agradezco infinitamente y agradezco también al programa de Grandes Mujeres esta oportunidad que nos da de escuchar a personas tan valiosas con tanto conocimiento como tú, Marisol. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paola, y por compartir tu experiencia y qué rico que hayas logrado ingresar, aunque haya sido tarde, claro, y que tengas ahí tu frasquito. Si eventualmente no lo han hecho, ahí, claro, te invito a quizás de repente dejar ahí un espacio más cercano a fin de año o pensando en esto de proyectar el 2026, sacar quizás algunos y uno mismo ahí tener un rato de como inflar un poquito más este corazón, ¿no es cierto? Con estos agradecimientos que hemos hecho, que en esto mismo que, como decía la Bego, que muchas veces uno, si no lo escribe, no se acuerda, pero claro, vamos a volver a sacar y nos vamos a volver a acordar y vamos a volver a sonreír por esos agradecimientos que hicimos. Así que también eso ahí puede ser una linda dinámica de cierre de año. Por supuesto que sí. Y sabes que sería estupendo, Begoña, que nos puedas dar un taller sobre cómo construir nuestro Olimpo. Estaría bueno. Buenísimo. Encantada, si quieren lo hacemos, vamos a ver si hay fecha o algo, pero lo podemos hacer porque es importante dejarlo hecho, es Claro que verdad. sí. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Paola. Ahí hay otra Paola con la manita levantada. Adelante.
¿Cómo están? Buenas noches. Me llamó mucho la atención el ciclo de que te pasa algo y vas o por la venganza o el perdón. Y creo que en algún momento de nuestra vida, no voy a generalizar todos, pero alguien ha intentado decir, ay, no, no, este me la paga o esta situación me la paga. Sí, yo he cometido ese error y me he dado cuenta que al pensar ahí yo no avanzaba, porque lo único que hacía era alimentar mi resentimiento. Si bien nunca llegué a la acción de vengarme o hacer daño o algo, el solamente hecho de pensar no me dejaba avanzar porque alimentaba mucho ese resentimiento. Y ya después de que uno se olvida de la situación, se calma, llega un momento en que ese resentimiento vuelve a aparecer y te da rabia y vas acumulando sentimientos muy negativos. Ya de ahí, obviamente, con la autogestión de emociones, conocerse uno más y aprender a perdonar, eso me ha llevado a tener avances significativos y a no consumirme también en la salud, porque el resentimiento es el peor enemigo de la salud. Es como dice, tu cuerpo termina somatizando un montón de situaciones que muchas veces a algunas personas se les vuelve demasiado crónico o grave. Creo que mi migraña ha sido heredada por una de esas situaciones. Pero desde que aprendo a perdonar y también a perdonarme por haberme permitido estar en ese tipo de situaciones, he podido avanzar en la vida mucho más rápido. O sea, de verdad que me he desenredado. Y en cuanto al plan, comparto lo de Begoña, yo hago lo mismo, hago mi vision board y aparte utilizo mi business model Canvas para decir dónde voy a invertir, cuánto voy a invertir, a quién quiero agregar valor, quién me va a agregar valor. Entonces, sí, y esta es la temporada para recontrapensar todo lo que hemos hecho este año, qué es lo que no queremos hacer al año y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias, me encantó la presentación. Me saqué capturas de todo porque realmente es muy bonito poder compartirlo también con nuestros hijos principalmente. Gracias. Buenísimo, Paola. No, gracias a ti y quedarme por mi parte con lo que dices tú efectivamente de muchas veces caemos en este ciclo de la venganza, pero sin vengarnos propiamente tal, pero al final el daño en nosotros efectivamente es a lo que tenemos que apuntar a que no pase, ¿no es cierto? Que es lo mismo con el mismo hecho del perdón. ¿No es cierto? El hecho de perdonarnos no necesariamente es por perdonar a un otro, porque ahí como también nos contaba la Bego, muchas veces pasa de que yo le digo a un otro, oye, ¿sabéis que te perdono? Y el otro no quiere ser perdonado, sino que es por nosotros de efectivamente liberarnos de esa carga y de esa emoción. ¿Ya? Así que ahí, Pablo, agradecerte nuevamente tu aporte y darle el paso a Miriam, que es la última que tiene la manito levantada y justo nos quedan dos minutitos, así que estamos cerrando súper con la hora. Miriam, adelante. Hola Marisol, muchas gracias por tu presentación preciosa. Y bueno, yo quería agregar dentro de una de las ciencias que me apasiona, que es la numerología y que viene muy sincrónico además con esta presentación, porque el año 2025 es un año 9 finalmente, que es un fin de ciclo, ¿ya? Es un año que nos va a exigir un término, hacer como un razonamiento con mucha sabiduría sobre qué es lo que tenemos que dejar con nosotros, ya como aprendizajes este año y qué liberar. Y el año 2026 es un año 10, que finalmente es un año 1, entonces es un nuevo inicio y como viene acompañado con este cero, implica romper un ciclo para vaciar y volver a llenarlo de cosas que sean sumamente aportadoras dentro de nuestra planificación, como tú bien lo has expuesto. Entonces, es muy, muy lindo hacer este paso y claramente muy sanador lo que es la gratitud y el perdón, porque son dos acciones preciosas que son movilizadas por una emocionalidad muy profunda, que tienen un impacto
tanto en lo mental, ¿cierto? Partiendo desde lo emocional como lo biológico, y desde ese inconsciente, digamos, biológico, hay podríamos decir, un enfoque alternativo, que es la biodescodificación, que algunas dejaron entrever ahí, donde digamos, este enfoque lo que hace es que este inconsciente también va guardando ciertas memorias emocionales que pueden ser patrones heredados o ciertamente situaciones de aprendizaje, ¿cierto? Porque la gracia de la palabra gratitud tiene que ser entendida como un don, y reconocer significa reconocer la gracia de lo que nos llega. Entonces, también todo aquello que a veces lo vemos con una connotación tan poco favorable, todo llega a momento perfecto y es un aprendizaje. Y el perdón, como bien tú lo mencionas en reiteradas ocasiones, no solo es otorgar una liberación hacia un otro, sino que finalmente es liberar un espacio nuestro que nos tenía muy retenidos, muy atrapados, y al liberar esa energía de tan baja vibración, ¿cierto? Que es el no perdón, vamos a poder vaciar nuestras vasijas con cosas muy lindas y muy sanadoras a futuro. Entonces, ahí, para hacer el cierre y finalizar dentro de la biodescodificación, entender que esta emocionalidad también nos termina enfermando. O sea, las alergias, por ejemplo, son una reacción emocional a algo o a alguien que uno, ¿cierto? Tiene algo como pendiente, o lo digestivo, ¿cierto? Como una colitis ulcerosa, es algo, una capacidad de algo que tú todavía no lo puedes entender o digerir, o afecciones a la piel, un conflicto de separación. Entonces, qué importante es ponerle a nuestra emocionalidad un nombre, un apellido, para que el dolor, como el primer aviso, ¿cierto?, no se transforme en una enfermedad. O sea, por donde lo miremos es puro beneficio. ¿Cómo lo hago yo? Personalmente me encanta hacerlo en mis espacios de meditación, unir el perdón con la conciencia de la gratitud, porque también la meditación nos va a traer un tiempo presente, y es un tiempo tan precioso porque no estamos con un exceso de futuro que nos genera mucha ansiedad, ni tampoco un exceso de pasado. Entonces ahí nos va a poder centrar en el punto actual, en este precioso presente, y poder resignificar y reinventar todo aquello que queramos, ¿cierto? Co-crear hacia adelante. Eso. Disculpen lo extenso, un abrazo No, grande. súper. Gracias, Miriam, ahí por compartir, todo súper valioso, así que felices de que todas puedan compartir en esta instancia. Y con respecto a la meditación, sí, pues es bien enriquecedor ese ratito que también logramos liberar emociones, logramos estar en el presente, logramos de Claro, repente tranquilizar la mente. Y como también bien decías tú con respecto a todo esto gastrointestinal, que también hablábamos anteriormente ahí en el chat, Ponibón, que efectivamente a ella le sí, pasó con una gastritis emocional. Entonces, claro, efectivamente, muchas veces a una persona le afecta el colon, muchas veces a una persona le afecta a exacto, dolor de cabeza, que depende muchas veces del grado de malestar que tengamos, como también ciertas como debilidades o propensiones que tengamos en algún órgano en particular, pero efectivamente muchas veces son las alergias también, como bien decías tú, muchas veces por temáticas psicológicas. Entonces, desde ahí absolutamente. tenemos que darle el valor que requiere. Así es. Así que por mi parte, yo sé que Ana está por ahí. Le quiero dar el pase por si eventualmente ahí quiere cerrar. Y por mi parte, nada más que agradecer la participación. Qué rico que hayan podido compartir también al final, que hayan también valorado la instancia, que les haya servido, que es lo más enriquecedor también para uno, que se puedan llevar ciertas cositas, ciertos aprendizajes. Así que por mi parte, Ana, y darte el paso. Pues, muchas gracias, Marisol, muchas gracias a todas. Y quedan todas invitadas para el próximo lunes, que Marisol va a hacer la segunda parte de este taller. Así que sería espectacular que ojalá pudieran estar ustedes y invitar a más personas, pero que no se lo pierdan, las que estuvimos hoy, porque para poder cerrar un ciclo de sanación y de limpieza, para poder partir un nuevo ciclo de vida el 2026,
absolutamente llenas de luz. Así que esa es mi invitación. Un abrazo a todas. Muchísimas gracias, Marisol. Hermoso taller y gracias a todas por las que participaron y las que estuvimos atentas. Sí, Sí, gracias a todos. Un abrazo. gracias. Recordarle, Marisol, te veo el viernes a ti. Sí, nos vemos el viernes. Ya, que Muchas les vaya muy bien. gracias. Saludos, Buenísimo. chao. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.